Queridos hermanos, feliz sábado. Qué lindo pensar que despedimos el año un día sábado, reunidos aquí en su casa como familia que Dios nos ha dado en este mundo hasta que venga, sentirnos reunidos, unidos, para despedir un año en el nombre de Dios. Lo escuchaba a Pablo decir todo lo que dijo. Y yo le digo a Pablo que tenga cuidado. Cuando esas referencias se hacen a los mayores, porque no solo se aflojan los músculos, sino también los sentimientos. Con Pablo tenemos amistad que vienen de herencia por sus padres, hace muchos años, por allá antes del año 80. Así que hace muchos años, Pablo. Y hay un aprecio muy particular. Yo lamento que sus padres no estén aquí en la iglesia. Pero en casa con mi esposa oramos por ellos, porque los apreciamos. Luchadores de aquella hora. Y seguramente no va a terminar la vida sin otra vez la lucha en favor de la salvación. Hermanos, no es fácil pensar en un tema final de un año para comenzar otro. Esta noche, después de las 12 de la noche, yo diría después que se pone el sol para nosotros, comienza un nuevo año. Y no es fácil encontrar un tema que nos pueda llevar a la reflexión. Porque los temas, que pueden ser variados y muchos, no siempre apelan a la reflexión. Así que yo los invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Marcos, y casi que yo diría que es un tema que podrían subrayar todos estos versículos. Marcos capítulo 14, del versículo 66 al 72. Fíjense en lo que ocurre aquí. Vamos a reflexionar acerca de la vida de Pedro. Quizás Pedro sea la persona que más nos enseña en cuanto a la vida de relación con Dios, con sus altos y con sus bajos, con sus triunfos y con sus fracasos. Para mí particularmente Pedro me enseña mucho. Y dice aquí en el capítulo 14, desde el versículo 66 al 72. Hay una historia difícil de entender, pero que es muy posible que ocurra. El versículo 66 dice: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, dice, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Y entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien hablas.
y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba amargamente. Hermanos, ningún discípulo de Jesús, nadie que considere seguirle a Jesús, llega a negar a Jesús sino a través de un proceso de descenso espiritual, de un recorrido, de un camino de negación. Nadie llega de un día para el otro. Esto sucede a través de un proceso. Y hermanos, trazaremos algunos pasos que llevan o que llevaron a Pedro a negar de esta manera de Jesús, el Maestro y Salvador, en la vida de Pedro. Marcos capítulo 26 al 31 dice: entonces Pedro le dijo: aunque todos sean escandalizados, dice, mas no yo. Y Jesús le dice: de cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, tú me negarás 3 veces. Mas él, dice, con mayor porfía decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Quizás haya aquí una psicología de grupo. Es muy difícil decir que no cuando todos dicen que sí. Pero hermanos, Apocalipsis 3:17 es la última iglesia en el proceso histórico antes que Jesús venga. La iglesia Laodicea. Y cuando hablamos de la iglesia Laodicea, estamos hablando de nosotros, de nadie más. La iglesia Laodicea somos nosotros. Y dice allí en capítulo 3, versículo 17, dice: tú dices, dice, yo soy rico y no tengo necesidad de nada, y no sabes que espiritualmente eres, dice, un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y tú no sabes. ¿Hay algo que ignoramos? ¿Hay algo que ignoramos en nuestra vida de relación con Dios? Porque dice, tú no sabes quién eres. Tú dices quién sos, pero no sabes quién eres. Hermanos, esto nos sume en una profunda reflexión de relación y de valores y de principios con Dios. Porque Dios no nos da lo que creemos que nos sobra. Y aquí en Apocalipsis 3:17 puede ser una realidad en la vida del cristiano. Tú dices, no me falta nada, soy rico, está hablando en el aspecto espiritual. Ahora, cuando la confianza y la rutina conforman, dice, el desinterés de las cosas que forman parte de la relación con Dios, empezamos a transitar el camino de la negación. Viene el desinterés y la despreocupación de las cosas eternas. Empezamos a transitar el camino suave de la negación. Ese es el primer paso en el camino de la negación. El primer paso. Saben, hay prioridades espirituales que descuidamos por otras
obligaciones relativas. Y entre muchas de estas, dice, es cómo respetamos y guardamos el sábado. Entre muchas. El sábado y la asistencia al templo a adorar. Aquí lo que nos está diciendo el versículo de Apocalipsis 3:17, descubre lo que tú no sabes. Descubre lo que tú no sabes en la necesidad que tienes. ¿Adoras con el cuerpo o adoras con el corazón? Con el alma, con la mente y con todas tus fuerzas, parafraseando Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Hermanos, el segundo paso en el camino de la negación, dice, se da cuando se descuida la oración. La comunicación con Dios. Marcos 14, versículos 37 y 38. Da la experiencia de Jesús en el Getsemaní cuando nuestra salvación estaba pendiente de un hilo. Jesús estaba luchando con gotas de sangre para poder decidir nuestra salvación o volver al cielo con todas sus glorias y dejarnos a nosotros aquí. Dice que vino y lo salió durmiendo. Y le dice a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni siquiera una hora? Velad y orad para que no entréis, dice, en tentación, porque el espíritu, la verdad, está presto, pero la carne es débil. Y hermanos, esta contraposición entre lo que se siente y lo que se practica a veces nos cambia las prioridades. Nos dejamos manejar por lo que sentimos en lugar de lo que necesitamos. Hay prioridades espirituales que descuidamos por obligaciones relativas. Y hermanos, lo que nosotros sentimos en lugar de lo que necesitamos. No cabe duda que la vida nos pone o nos puede tener cansados como a los discípulos esa noche en el Getsemaní. Pero tampoco hay duda que como ellos no estamos siendo conscientes de la hora en que vivimos. Ellos no eran conscientes de la hora que estaba viviendo Jesús para decidir la suerte de ellos y nuestra. No eran conscientes. Estaban cansados y dormían. Hermanos, y estos son los primeros pasos, dice, en el camino de la negación. Velad y orad, dice, para que no entres en tentación. Elena G. de White decía que la oración es el aliento del alma. Crisóstomo decía que la oración es para el alma lo que el agua es para los peces. Y Elena G. de White sigue diciendo, dice que por medio de la oración, dice, movemos el brazo que sostiene el universo. Quizás podríamos dar testimonio a veces de este tipo de experiencia con Dios, que ha movido el brazo para producir algunos milagros que necesitábamos. Hermano, velad y orad, dice, para que no entréis en tentación. Debemos cultivar, dice, hábitos de oración y de comunión con Dios para saber lo que necesitamos. Porque tú dices, pero no, tú no sabes. Tú crees lo que sos, pero no sabes lo que sos. El descuido, dice, de esta realidad puede llevarnos a transitar el camino de la negación como a Pedro. El tercer paso, miremos y consideremos a Pedro la noche de la Santa Cena. Y hermanos, pensemos seriamente en esto.
Pedro en la noche de la Santa Cena. Porque este es el tercer paso que se da a veces en el camino que nos puede llevar o que nos lleva a esta situación de separación con Dios. Dice allí, en esta experiencia que se da cuando no participamos de la invitación de Jesús que le hizo a Pedro, en el lavamiento de los pies y la Santa Cena. Porque el problema de Pedro era que se sentía indigno. Y a veces podemos sentirnos indignos de participar del lavamiento de los pies y de la Santa Cena. Pero hermanos, dice que no hay ningún motivo por el cual debiéramos privarnos de esta experiencia de vida, porque no hay ningún pecado ni ningún error que Dios no pueda perdonar y echarlo a lo profundo de la mar o tras sus espaldas para habilitarnos de participar. Jesús le dijo a Pedro, Juan capítulo 13 del 6 al 9, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Y Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Era Pedro. Quería ser honesto con su estado de insatisfacción para poder participar. Quería ser honesto. No me lavarás los pies jamás. Entonces Jesús le dijo, mira Pedro, ¿sabes qué? Si no te lavares los pies, no tendrás parte conmigo. No tendrás parte conmigo. Y Pedro, que se sentía indigno de lavarse los pies, y Jesús le mostró que no hay indignidad que pueda no ser comprendida por Jesús y perdonada. Y entonces la respuesta de Pedro del versículo 9, Señor, Señor, no solo mis pies, sino dice también las manos y la cabeza. Hermanos, tengamos mucho cuidado con el riesgo de la indignidad, porque puede llevarnos a transitar el camino de la negación. No hay pecado, dice, cometido, ni error ni equivocación, que con el arrepentimiento Dios no lo eche a lo profundo de la mar o tras sus espaldas. Y nos dé, dice, el privilegio de sentirse perdonado y en paz con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Claro, Jesús le dijo a Pedro, mira Pedro, ¿sabes qué? Quizás tú no lo entiendas ahora, no lo quieres hacer porque no entiendes cómo es el tema. Pero si lo haces, después lo entenderás, le dijo. Y así fue. Hermanos, es una pena a veces, realmente es una pena a veces, casi que no habría que anunciarlo. Pero cada vez que se anuncia que va a haber una Santa Cena y un lavamiento de los pies, cada vez, hermanos, la iglesia se ve disminuida en la presencia de muchos hermanos, porque no se sienten dignos de participar de la Santa Cena o del lavamiento de los pies. Y sabes, Jesús te está diciendo, si no lo haces, no tendrás parte conmigo. Así que Dios espera, hermanos, que con arrepentimiento y confesión arreglemos los temas que no nos permiten participar de la bendición
de la Santa Cena y del lavamiento de los pies. Porque tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado, hermanos, con el tema de sentirnos indignos, porque puede hacernos transitar el camino de la negación. El cuarto paso en el camino de la negación, dice, se da cuando seguimos a Jesús de lejos. Lucas 22, versículos 54, 56 y 57. Y prendiéndole a Jesús, trajéronle, dice, y metiéronle en la casa del príncipe de los sacerdotes. Y dicen las Escrituras, y Pedro le seguía de lejos. Y Pedro le seguía de lejos. Como una criada lo vio que estaba sentado al fuego, fijóse en él y dijo, con él estaba. Entonces Pedro, ¿qué hizo? Negó conocer a Jesús. Transitaba el camino de la negación. Hermanos, notamos los pasos. El primer paso, Pedro tenía confianza en sí mismo, aunque todos te nieguen. Yo no lo voy a hacer. Si es necesario, voy a ir a la muerte contigo. Hermano, a veces podemos estar seguros de nuestra relación con Dios, pero cuando viene la prueba, cuando vienen las cuestiones de la defensa de los principios para mantenernos fieles y leales a Dios, entonces a veces desconocemos a aquel que decimos conocer. Hermano, notamos los pasos. Primer paso, Pedro tenía confianza en sí mismo, no te negaré. El segundo paso es descuidar la oración durmiendo. Pedro, ¿no has podido orar ni una hora? ¿Estás durmiendo? Hermano, Pedro no estaba integrado, dice, a la necesidad de la hora que vivían. El tercer paso es el orgullo y el amor propio de Pedro. No me lavarás jamás. Mira, Pedro, tienes que lavarte los pies. No, Señor, tú no me vas a lavar jamás, dicen las Escrituras. Jamás. Bueno, Pedro, si no te lavas, no tendrás parte conmigo. Y por suerte comprendió lo que no comprendía, porque le dijo, bueno, si es así, Señor, lávame no solo los pies, lávame también la cabeza, porque aquí está el problema. No eran tanto los pies, el problema era la cabeza. Y Pedro lo entendió, por eso le dijo, lávame también la cabeza, dice. Y cuando comprendió lo que no comprendía, entonces le dijo a Jesús, lávame, Señor, lávame. Esta actitud lo ponía en el camino de la negación. Y el cuarto paso, dice, seguía a Jesús de lejos. Lucas 22, 54, dice que lo seguía a Jesús de lejos. De lejos podemos seguir a Jesús en nuestros testimonios personales, de vida y de relación. Podemos seguir a Jesús de lejos, ¿sabes? Disimular que lo conocemos. De lejos en nuestras conversaciones sociales y personales, podemos a veces disimular que seguimos a Jesús. De lejos en las amistades, de lejos en nuestros trabajos o vida personal por intereses que creemos mayores y son relativos, de lejos en nuestros estudios, en nuestras obligaciones y responsabilidades. Pero ahora volvamos un poco más a Pedro, porque quizás sea el hombre del que más podamos aprender de los fracasos y de los triunfos.
Juan capítulo 21, versículo 15. Dice que y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, habían terminado la cena, la Santa Cena. Y dice que Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él le dijo, tú sabes que te amo. Y la segunda vez, dice, volvió a decirle, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, dice, tú sabes que te amo. Y él entonces, por tercera vez, Jesús volvió a decirle, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y entonces Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Hermanos, ¿por qué 3 veces? ¿Por qué 3 veces? Ustedes saben que en el griego uno puede comprender mejor las definiciones y conceptos del amor. Porque el griego lo divide en 3 aspectos básicos para que podamos entender. Porque como alguien dijo, dice, del amor todos hablan, pero nadie sabe de qué se trata. En las Escrituras están los 3 aspectos de lo que es el concepto del amor. Está el eros, el amor romántico y pasional que tiene que ver más que nada con el sexo, lo erótico. Después está el fileo, que significa amor o amistad y se caracteriza por su fraternidad. Se basa mucho en la admiración, dice. Es el amor que no define conductas de compromiso. Te amo hasta ahí. Y después está el ágape, que es el amor incondicional, reflexivo, no ciego, basado en principios y valores, que solo piensa, dice, el bien del ser amado. Se refiere al amor de Dios por la humanidad desinteresado y, si es necesario, sacrificado. Y si no, miremos la cruz. El verdadero amor es sacrificado. Entonces, Jesús le pregunta a Pedro si lo amaba. Y es curioso, porque le pregunta 3 veces. ¿Saben por qué? Porque en las 2 primeras, Pedro le respondió desde el fileo. Y esto no conformó a Jesús. El amor de fileo, de admiración. Ese amor de amistad, de amigo. Sí, soy tu mejor amigo, le quería decir Pedro. Y si es necesario, con esta amistad hasta puedo ir a la muerte contigo. Pero el fileo no llega hasta ahí. Entonces, en la tercera vez, por eso dice que Pedro comprendió, Pedro le responde desde el ágape. Desde el ágape, que es el amor incondicional, reflexivo, no ciego, dice, basado en principios y valores, que solo piensa el bien del ser amado, y se refiere al amor de Dios por la humanidad, desinteresado, y si es necesario, sacrificado. Quizás mal o bien formado a veces puede ser el amor de padre, de madre sobre todo, que pueden dar la vida por los hijos. Pero pueden amar o decir amar o querer al hijo del vecino, pero sin embargo no dan la vida por el hijo del vecino. El ágape es el amor de Dios. Y Dios
quiere recibir lo mismo, porque ese es el amor que lo llevó a él a la cruz. Y Dios no va a recibir otra cosa que no sea ese amor que nos hace o nos identifica con Él hasta el sacrificio. ¿Cómo es tu amor? ¿Cómo es tu amor con Dios? Hermanos, desde el fileo, dice, Jesús no se conformó. Por eso en la tercera vez aparece en las Escrituras que Pedro le responde desde el ágape. El ágape, que es ese amor con que Dios ama y desea ser amado. Porque es el amor que lo llevó incondicionalmente a la cruz. Fileo o filia, dice, es el amor de la amistad entre amigos. Supone fraternidad y admiración, amor incluso familiar. Pero el ágape es el amor incondicional basado más que en emociones y sentimientos, basado en principios y en valores. Es el amor hasta el fin. Ese amor casi ya desaparecido. Queda el fileo y el eros, quizás el más estimulado. Pero el ágape prácticamente ha desaparecido. Por eso dicen, del amor todos hablan, pero nadie sabe de qué se trata. Es ese enamoramiento sin condiciones, el ágape, incondicional, dice, que se manifiesta a través de las emociones, pero está basado en valores y principios. Estructurado, dice, en los valores de Dios. Es cuando se sabe por qué se ama. ¿Tú sabes por qué amas a Dios? Porque el ágape, reflexivo, inteligente, ama con fundamento. Sabe por qué ama. Tiene razones de ser. ¿Crees que tú tienes razones para amar a Dios? Hermanos, estaba en duda si leer Mateo 10:37. ¿Saben por qué? Porque hasta puede ser mal interpretado. Jesús, fíjense a dónde llega con el amor del ágape. Fíjense hasta dónde llega. El que ama a padre, el que ama a madre, a hijo, más que a mí, dice, no es digno de mí. Es duro. ¿Has pensado en esto? ¿Has pensado en dejar tu hijo por amor a Dios? Es duro. Pero esto dijo Jesús. El que no deja padre, madre, hijo, por causa de mí, no es digno de mí. Hermanos, cuando tengas que elegir, ojalá nunca sea. Pero en tu lealtad a Dios, fidelidad a Dios, amor a Dios, y tener que desconocer a alguien amado como un hijo, como un padre o como una madre. ¿Qué amor es el que está en juego? Elena G. de White dice que el amor es más que una emoción, es un principio, porque tiene razones. Es el amor descrito en 1 Corintios 13, el ágape. Ese amor que nunca deja de ser, dice, no se acaba ni desaparece, según el versículo 8 de 1 Corintios 13. Hoy nadie cree en ese amor. Hoy nadie cree en ese amor.
porque ha desaparecido. Queda el fileo como razones de relaciones que uno necesita hasta que los compromisos nos dejan de ver que no es tan fuerte como creíamos. Pero hermano, 1 Corintios 13 dice allí que ese es el amor que nunca deja de ser. No se acaba ni desaparece, nunca deja de ser. Fíjense, un intérprete de la ley le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? El más grande de todos. ¿Cuál es el mandamiento de la ley? Y Jesús le respondió con las Escrituras. Usó Deuteronomio capítulo 6, versículos 5. Y dice, amarás al Señor tu Dios, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No es emotivo el tema, es racional. Necesito tener elementos que me confirmen por qué creo yo en el amor de Dios. Hermanos, Mateo 23, 34 al 40, ahí Jesús le responde y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este, le dijo Jesús, es el primer mandamiento y el más grande de todos en la ley. Y este amor es el que la Biblia define como que cumple la ley. Cuando se ama de esta manera, es imposible traicionar. Cuando se ama de esta manera, es imposible la deslealtad. Cuando se ama de esta manera, es cuando se ama con todo el alma, con todo el corazón y con toda tu mente. Este es el primero, dijo Jesús, y el grande mandamiento. Tú existes por el amor creador de Dios. Y esto tiene que superar todo tipo de consideración de sentimientos, de emociones. Tiene que ser un principio de reconocimiento, no de emociones. Por eso Elena G. White, ella define el amor no como una emoción, sino como un principio. Es ese amor descrito allí. Es ese amor descrito allí en 1 Corintios 13, donde el versículo 8 dice, nunca deja de ser. Nunca pienses que Dios te puede dejar de amar. No puede hacerlo. No es si puede o no puede, no puede hacerlo. Porque somos hijos por creación y somos hijos por redención. Y hermanos, el fileo puede terminar y de hecho sucede. Y hoy quizás más que nunca. El eros, también se acaba. También se acaba. Pero el ágape dice el versículo 8 de 1 Corintios 13, nunca deja de ser. Es el amor hasta el fin. Y si es necesario, sacrificado. Bien decía el pastor Cien, hay que enamorarse de Dios de todo tu corazón, de toda tu mente y con toda tus fuerzas, porque este amor es el que Dios espera, porque es el que cumple la ley y lo llevó a Él a la cruz. Hermanos, en los días de Cromwell, allá por el siglo XVI, en Inglaterra, un joven había sido sentenciado a muerte para ser ejecutado.
Su ejecución se llevaría a cabo cuando sonara la campana de la iglesia, dando comienzo al toque de queda de aquel día. Y entonces, bajo el toque de la campanada, sería la orden de ejecución. Estaba todo listo. Incluso el pueblo estaba esperando, casi llorando lo que iba a pasar. Pero no sonaba la campana. Todos esperaban los sonidos de la campana para la ejecución. Pasó un tiempo, dice, y no se escuchaba el sonido de la campana. Entonces, Cromwell mandó investigar qué pasaba, que no sonaba la campana. Y entonces, cuando llegaron ahí al lugar, ¿qué encontraron? A una joven, prendida del bagajo, atada al bagajo, golpeada y ensangrentada, para que no sonara. Aquella noche, el sonido de ejecución. Cuando subieron al campanario, encontraron eso. Le comunicaron a Cromwell lo sucedido. Entonces mandó llamar a los jóvenes y entonces indultó al joven. Y les dijo: id, amantes de la vida, esta noche no sonará la campana. Hermano, ahora, ¿quién crees que con cuál amor estaba Jesús abrazado a la cruz? ¿Con el eros? ¿Con el fileo? No, con el amor sin fin del ágape. Aferrado a la cruz, golpeado y ensangrentado, para que no sonara nuestra ejecución. Entonces yo pregunto, hermanos, ¿tienes razones para amar de esa manera a Dios? ¿Sabes? Enamórate de Jesús. Enamórate de Jesús. Enamórate de Dios. Ámalo. Dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque es lindo enamorarse en serio. Y entonces te alejarás del camino de la negación. Hermanos, que Dios nos bendiga para comenzar un año con el propósito de amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Porque razones sobran. Dios nos bendiga, hermanos.